Programación orientada a objetos, constructores. Hemos visto ya en las sesiones pasadas, primero, la teoría sobre la herencia. En segundo lugar, un ejemplo de herencia simple. Ahora vemos de qué manera la herencia afecta a los constructores. En el ejemplo pasado, nosotros teníamos tres clases. La clase persona que hereda hacia la clase profesor y la clase persona que hereda hacia la clase alumno. Solo que tenemos un pequeñísimo detalle cuando nosotros ejecutamos este ejemplo, y es que cuando yo creo una instancia de la clase persona de manera efectiva inicializa correctamente sus variables, o sea, inicializa el valor de las tres variables que conforman el objeto, que son el nombre, poniéndolo a nulos, el ID y el status. Sin embargo, cuando se trata de la clase profesor, nosotros observamos que el número de alumnos no está iniciado correctamente. De la misma manera, cuando yo inicio un objeto de tipo pupilo, el promedio tampoco queda correctamente inicializado. ¿Esto por qué es? Bueno, entre otras razones porque yo no puse nada en los constructores de la clase profesor y en el constructor de la clase alumno. Lo que vamos a hacer en esta sesión es corregir algunos de esos problemas que estamos presentando. En primer lugar, vamos a darle valores iniciales simple y llanamente al dato que nos hace falta. En este caso, al número de alumnos para el profesor y al promedio en el caso del alumno. Para ello, sin mayor sorpresa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro del constructor del alumno, lo único que tenemos que hacer es tomar el dato, que es diferente en esta clase, y asignarle algún valor. Por ejemplo, decimos que el promedio del alumno es 0. Para el caso del profesor, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Lo que voy a hacer es que aquí en la clase profesor, simple y llanamente tomo la variable que me pertenece, la que es propia de esta clase, y le asigno un valor. Por supuesto, es claramente entendible que en el momento en que yo haga esto, se van a ejecutar los constructores pertinentes. Primero, el constructor de la clase persona. Cuando yo ejecute el constructor de la persona, le va a dar valores iniciales, por supuesto, a las variables propias de la clase persona. Cuando yo ejecuto el constructor del profesor, veamos, se ejecuta la inicialización de la variable que es propia de esta clase. Observemos que aquí dice que este objeto únicamente tiene de entrada el número de alumnos. Sin embargo, acá ya puedo ver que están iniciados los valores de la clase base, lo cual me da la primera regla. Cuando yo voy a ejecutar una construcción, primero se ejecuta el constructor del padre, y una vez que se ha ejecutado el constructor del padre, se ejecuta el constructor del hijo. Aquí se está realizando una invocación automática del constructor de la clase base. Termino y ahora procedo a ejecutar el constructor del alumno. Entramos y quisiera mostrar antes de que suceda otra cosa que efectivamente los valores que estoy heredando desde la clase persona ya vienen iniciados con 0. Procedo a ejecutar la construcción. Observemos cómo entra directamente a la persona, o pulsé F11 para poder observar esto, y una vez que se ejecuta, y solo hasta que se ejecuta, procedo a darle el valor inicial al promedio de mi variable. Una vez que he terminado de ejecutarlo, todos los valores del alumno están iniciados en nulos para las cadenas, en 0 para los valores numéricos, y lo mismo es cierto para la clase mate, para el objeto mate de la clase profesor. Todas las cadenas en nulo y el valor en 0. Cabe ahora preguntar, ¿qué sucede si yo ahora tengo necesidad, por ejemplo, de proporcionar un valor inicial a un alumno? Por ejemplo, que ahora deseamos que nuestro alumno sea Nemo. Si yo deseo proporcionar un valor que además ni siquiera es mi valor, es decir, no pertenece a mis variables, sino que le pertenecen a mi padre, de entrada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, incluir un nuevo constructor que sea capaz de aceptar cadenas, por ejemplo, para el nombre, por ejemplo, para el promedio, de esta manera. Esta misma función, que es ahora una función prototipo, por supuesto debe tener su equivalente aquí, en la construcción, de esta manera.
Yo puedo sentirme, por supuesto, tentado simple y llanamente a decir que establezca el promedio en el valor que se me proporciona a través de la variable promedio. Eso no tiene mayor ciencia. Eso es algo que sí puedo hacer porque el dato me pertenece y yo puedo invocar directamente. Sin embargo, para el nombre, el asunto es un poquito más complicado. Puedo realizar dos acciones. La primera es invocar directamente al setter de la variable nombre y puedo poner set nombre utilizando la variable nombre. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Yo no tengo propiamente, me está marcando un error porque deben ser punteros porque estamos hablando de cadenas. Así. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la variable nombre que está recibiendo el valor desde el programa principal va a pasarle ese valor al setter que no me corresponde. Le corresponde a la clase base. La clase base es la que se va a hacer cargo de establecer el nombre directamente. Vamos a ver cómo funciona esto. Me está marcando un error porque aquí evidentemente el constructor está mal. No solamente debo mandar la cadena, también debo mandar el promedio. Listo. Ya tengo eso y procedo a compilar. Sí, ya lo tengo aquí. Procedo a ejecutar el constructor paso por paso con F11. Entro. Voy a ejecutar el promedio, que es una función mía, así que se ejecuta. Y cuando termina voy a ejecutar nombre. Nombre no le pertenece al alumno, sino que en realidad le pertenece a la persona. Se invoca directamente a la persona y el objeto queda completamente construido. Tan pronto ha quedado creado el pupilo ya tiene el nombre de Nemo con el promedio de 10. Esa es una primera forma de realizar esta construcción. Sin embargo, no tiene mucho sentido que yo repita aquí código que ya realiza una clase en particular. La clase que la realiza es, por supuesto, mi padre. Entonces, yo debo de ser capaz de poder invocar un constructor de mi padre que pueda realizar estas acciones. En este momento, el padre no tiene ese constructor. Voy a mostrarlo y construirlo en este momento. El único constructor que posee la persona es el constructor vacío. Así que vamos a proceder a crear un constructor de la siguiente manera. cPersona, que esta vez va a aceptar un puntero exclusivamente para el nombre. De esta manera. Este constructor, sin ningún problema, lo podemos poner aquí. Ya tengo aquí el constructor. El constructor recibe el nombre directamente desde donde lo tenga que recibir y invoca a su propia función que se llama nombre, que es la función encargada de establecer el nombre correctamente para esta clase. Una vez que yo tengo este constructor en la clase persona, yo en el programa principal ya podría crear otro objeto, cPersona. Vamos a crear al fulano, que paradójicamente se va a llamar Sutano, de esta manera. Entonces, esta persona va a utilizar el nuevo constructor. Solamente por no dejar, vamos a verificar que funcione. Aquí estoy listo para preparar la construcción del objeto fulano. Lo invoco. La variable nombre ya trae a Sutano y ese nombre de Sutano es el que pasa al setter para que sea establecido. Ya podemos observar de esta manera que el nombre en este momento ya quedó establecido. Como este constructor no se hace cargo de las otras dos variables, simplemente están pasando desapercibidas. Le damos F10 y termina. Evidentemente esto es incorrecto. Corrijámoslo de una vez. Pero mejor aún, hagamos un constructor que establezca los tres valores. Ahora puedo elegir, darle el ID y darle directamente el status de esta manera para que los tres valores sean proporcionados directamente desde la línea de argumentos. Para solucionar el problema de la construcción, pues vamos a hacer de una vez un constructor que tome los tres valores de esta manera y ya entrados en estos quehaceres vamos a hacer que los primeros dos se vuelvan nulos
si no se proporciona, es decir, que sean optativos. El constructor entonces quedaría de la siguiente forma. Tomo los nombres, el nombre, el ID, el status, y eso que me manden es lo que yo voy a asignar directamente al objeto. Verifico que funcione y observamos que en cuanto termina ya tienen asignados sutano y nulos. Bien, lo que realmente nos interesa de ese constructor es que ahora el pupilo, la clase alumno, lo utilice, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En vez de realizar el trabajo que ya hace la clase padre, lo que voy a hacer es que lo voy a mandar a invocar de manera directa de la siguiente manera. Aquí pongo el nombre de la clase base, que en realidad es la invocación al constructor del padre, y le voy a mandar la variable de la lista de argumentos que me está proporcionando el valor que debe de establecer el constructor del padre. Es decir, aquí voy a recibir un valor, y ese valor, observemos como aquí está también marcado en gris, se transfiere al constructor de la clase base. De tal manera que aquí voy a recibir el valor, que en este caso es sutano. Sutano pasa al nombre de la clase base, y ahí es donde va a quedar correctamente instrumentado, para que yo finalmente solamente me preocupe por las reglas de inicialización de las variables que le corresponden a este objeto, que en este caso en particular solamente es el promedio. Procederé a compilar para verificar cómo funciona. Bien, ya estamos listos para poder verificar, y cuando llego al pupilo le pido que ejecute con F11 y observemos. La variable nombre trae el valor de Nemo y tiene el valor de 10. Entonces, cuando yo ejecuto F11, la variable que contiene el nombre de Nemo transfiere su valor hacia el constructor de persona. Ejecuto F11 y mando llamar a la persona. La persona recibe el Nemo y el ID, como no fue indicado, entonces se toma el valor por default, que es nulo, el status es nulo, y procedemos a asignar esos valores. El valor del nombre, el valor del ID, el valor del status, y podemos observar que por parte del padre ya fueron ejecutados las tres funciones. Ahora, para establecer el promedio, ya una vez establecidos los tres valores del padre, que son los que habíamos visto, simplemente ejecuto la construcción del valor de la clase heredera. Establezco el promedio, le pongo el 10, y con esto el alumno ya tiene los valores que a mí me interesa que tengan: Nemo, nulo, nulo y 10. De esta manera yo puedo utilizar toda la lógica y toda la inteligencia de la clase base al transferirle valores en el momento en que yo realizo la construcción de un elemento de la clase hija. Este mismo truco lo puedo utilizar en las funciones, pero ese será el tema del siguiente video. Producción Ernesto Peñalosa.